Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre les decimos a esta propuesta periodística semanal que está aquí desde hace ya poco más de 20 años junto a ustedes y gracias a ustedes. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos siguen. Y aquí Sí. estamos. Hace calor, pero bueno, hay que trabajar. Así lo dispuso acá el señor Jorge Ferrari. Hay que trabajar. Totalmente. Entonces, Hay que poner todo lo que haya que poner para poder sacar cada uno desde nuestro lugar el país adelante. No sé para qué. ¿te parece? ¿Te parece que lo vamos a sacar No sé. adelante? ¿Habrá ideas? Qué difícil. Está difícil, ¿eh? Bueno, vamos a meternos en el programa, porque es Bien. un programa que tenemos bastantes temas y muy lindo todos. Y lindos temas, A interesantes ver. y para prestar atención. Tu tema. Bueno, está ya en estudio el doctor Walter Gómez. Es especialista en detectar, por ejemplo, llamadas telefónicas, ofrecimientos de cosas, búsquedas por internet, alguien que te pide amistad por internet. ¿Quiénes son? ¿Qué hay detrás de toda esa gente? ¿Te acordás que una vez, no hace mucho programa atrás, yo hablé de ese tema? Dije que había todo que tengamos cuidado porque en el mundo de Internet, Exactamente. en el mundo virtual, porque es todo virtual, había eso. Es un temazo ese. Es un tema muy Es un importante. temazo y hay mucha gente que ha caído. Exacto, porque puede llevar no solo a la pérdida quizás de una relación, sino también a la pérdida monetaria. Claro, económico, o mucho más. Claro, O mucho más. Exactamente. Puede llevar a alguno hasta la muerte. Ujú. Hasta la muerte. Porque Así alguno puede llegar a suicidarse ante la vergüenza ajena. Pero eso quiero conversar. exactamente. Por el otro lado, vamos a tener a Antonio Gallego Pérez. Lo vamos a hacer por videollamada. Antonio vive en Badajoz, en España. Él es un especialista en comercio internacional vinculado puntualmente al transporte marítimo. Ujú. El canal de Suez y el Mar Rojo hoy es un hervidero. Eso está al rojo vivo. ¿Cómo está la situación para los barcos que pasan por ahí? Porque, y eso se lo voy a preguntar, me dicen a mí que los costos se incrementaron 300% pura y exclusivamente por esa situación. Digo, Gaza, invasión de Israel. Digo, Houthis, Yemen, el problema de los barcos en el Mar Rojo, donde son permanentemente atacados por los Houthis. Más, Claro. creo que hace pocos días atrás, en un helicóptero con la bandera Houthi o con la bandera yemení y además atrás pintado con la bandera de Palestina, aterrizaron o hicieron aterrizaje sobre la borda De de un barco y tomaron el barco. O sea, estamos en medio Es una de zona difícil. total y Ahí es una absolutamente. guerra. Siempre lo fue. Antiguamente era el cuerno de lo que se llamaba el cuerno de África, Claro. que era Somalia. Bueno, ahora son los Houthis de Yemen, que son los que están enfrente, Claro. en la parte baja del Asia Menor, en la zona de arábiga. Y por el otro lado, yo siempre digo que nosotros ya estamos a la cola de cualquier país de Sudamérica. Los chilenos, Chile, acaba de presentar y ya está en funcionamiento el tren más rápido de Latinoamérica. Correr hasta 200 kilómetros, un tren de alta prestación, no es de alta velocidad, de alta prestación, pero ahora está corriendo a 160, 170 kilómetros por hora. Ellos lo tienen. Nosotros acá Y no, seguimos lógicamente. discutiendo la estupidez. Seguimos discutiendo estupidez. No paramos de discutir estupideces. No tenemos proyecto de país, no tenemos proyecto de defensa, no tenemos proyecto ferroviario, no tenemos proyecto industrializador, no tenemos proyecto para las cuestiones marítimas, no tenemos proyecto. El Escuchame. país está paralizado. Y bueno, no terminan de decidir una cosa simple. Y bueno. No es el terminan de eterno ponerse de problema acuerdo. Es el eterno problema de la República Argentina postcolonial. No sé si es el problema postcolonial o No es el fueron problema siempre desde antes de 1810. de Y los que después de se 1810 creen, siempre de lo los que fuimos. se creen que tienen la verdad. Mirá, hoy se cumplen 2 aniversarios de batalla.
la batalla de Caseros y la batalla de San Lorenzo. Sí. ¿Sí? Sí, es cierto. La batalla de Casero y la batalla de San Lorenzo. Sí, la de sí. Casero terminó en el Tratado de Pilar. La de San Lorenzo terminó con San Martín en un único lugar. ¿Y qué nos pasó? San Martín desde Mendoza para cruzar los Andes e ir a combatir con el ejército realista, le tuvo que decir a Buenos Aires que declaren la independencia, porque si no, ¿cómo voy? ¿En qué condiciones voy? Claro. Así hoy está el país. Así hoy está el país. Igual que en aquella época. No cambió nada. Seguimos siendo los mismos postcoloniales españoles de aquel entonces. ¿Nos presentamos? Y bueno, que Dios nos ayude porque no queda otra, yo creo. Yo creo que el ni Dios nos único, puede el ayudar. Supremo Ni Dios. nos puede ayudar, nada más. Ni el porque Supremo. si vamos a esperar Bueno, el presidente, no, olvídate, ¿viste? Va. olvídese. ¿Nos presentamos? Adelante. Esto es Jaque Mate y así nos presentamos. Jaque Mate. Y ahora estoy acompañada con el doctor Walter Gómez. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Lidia, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar, porque es un tema que se las trae, es un tema importante. Las extorsiones, todo lo que puede pasar a través de una comunicación del teléfono o de internet, ¿no? Es muy común encontrarse con estafas clásicas, que es robar datos de las personas para vaciar cuentas, básicamente es en lo que terminan. Pero últimamente venimos advirtiendo un nuevo procedimiento de estafa. Ajá. Que trabaja sobre las personas que reciben la amistad de alguien, empiezan a conectarse. Esa conversación se lleva un tiempo, no es inmediato, pero en ese tiempo se logran extraer datos de la familia y fundamentalmente hacerles pisar el palito hablando de encontrarse, de pasar un buen momento. Generalmente alguien del otro lado les termina diciendo Claro. que va a ir a pasear a su zona y que se pueden encontrar, y cuando llega el acuerdo, Sí. inmediatamente aparece una llamada telefónica. Llamada telefónica de un supuesto padre ofuscado porque esta persona estaba coqueteando, oyéndose de boca con un menor, Ajá. con su hijo o su hija, Sí. porque esto ocurre con varones y con mujeres. Sí. Y ese ofuscamiento termina con la persona cortando el teléfono. Sí. Básicamente es lo Sí. que pasa. Pero después reciben la llamada de un supuesto comisario o de un supuesto asistente de fiscal que les dice que esto hay que arreglarlo de alguna manera, porque si no él se va a ver obligado a proceder, y que del análisis de lo que le mandaron probablemente haya una causa para hacerle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es muy común eso? Es más ¿Por qué? común de lo que pensamos. No podemos decir exactamente pasa muchísimo, porque está el elemento vergüenza. Y el Ah. elemento vergüenza Claro. pesa mucho a la hora de que nos enteremos. ¿Por qué? Porque lo que viene es el padre proponiéndole un acuerdo económico, entre comillas.
el presunto padre, porque no es el padre ni de cerca. Y la criatura seguro que no existe. Ni existe. El Son menor ellos, o la menor. son ellos mismos los que claro. van haciendo el trabajo, los que piden fotos y envían fotos. Lo suficiente para tenerlo de alguna manera. ¿Y cómo se enganchado. comunican con el que está destinado ahí? ¿Cómo se comunican? ¿Por teléfono, Normalmente por internet? empieza por internet, empieza internet. por Facebook mayormente o Instagram, para después sí pasar al WhatsApp generalmente, lo más común. Ajá. Pero empieza por ahí. Por eso digo, no es algo que en una semana se hace, no es ese tipo de estafas que sacan los datos y van por las cuentas. Aquí lo llevan a alguien a un territorio presuntamente ilegal, Claro. contactarse con un Claro. menor, tener lugares donde se van a encontrar el día de mañana en un futuro hipotético, y ahí aparece la extorsión. Si querés que esto no continúe, dame tanto. Si no, voy a llamar a tu familia, porque para esta altura ya tienen los datos de los Claro. hijos, Claro. o tienen los datos de la señora, o las páginas web. ¿Y qué pasa si se niegan? Le llega un mensaje como para que se entere esta persona. Le llega un mensaje diciéndole, no, yo estoy hablando, yo soy fulanita, soy amiga de tu marido. Claro, pesa la vergüenza, Claro. Y hay que entonces se poner la sigue. cara y aparece la extorsión y Claro, el poner plata, claro. el depositar en alguna cuenta, una transferencia a Mercado Pago. O sea que hay cualquier que cosa. tener cuidado cuando uno recibe una llamada de alguien que no conoce o una invitación por internet, por WhatsApp. A ver, hay que tener algún criterio de selección en cuanto para dónde va la conversación. Y lo segundo es no tener miedo cuando aparece esto en sentarse y hablarlo. Porque ahí es donde uno empieza a meter más la pata todavía. Porque Claro. empieza a hacer amenazas. Hay de todo. Hemos visto distintos casos. Claro, sí. Pero en general el hilo conductor es alguien que recibe esta charla, empieza a charlar amenamente, nada extraño, Claro. y después sobre la autoestima, refuerza la autoestima, se siente importante, tal vez este muchacho o esta chica, Claro. 20 años más joven que yo, me Claro. está prestando atención, quiere verme, quiere conocerme, habla, manda fotos y entró Claro. en la bolsa de la estafa. Claro, es. Yo soy desconfiada para todo. No hace mucho tiempo apareció una, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por internet, creo que fue por Facebook o algo así. Hace tanto tiempo. Yo no te conozco, lo borré, lo taché, lo eliminé. También es Puede una ser un medida- caso. Es una medida de protección extrema, pero vamos a algo más simple. Cuando la conversación toma un giro que no es el habitual, Claro. es donde hay que pensar. Porque si se comunica alguien para decirte, vi el sábado el programa Exacto, y me sí. pasó Ahí sí. esto, uno se da cuenta cuando la conversación Claro. ¿Para dónde tiene, va? claro. Si te empiezas a decir, vamos a tomar un café el Ahí. martes en tal lado, después de llevarla un tiempo, Claro. y Va mal. puede que sí, pero también puede que sea parte de este circo. Y tengamos en cuenta algo. Hablamos por ahí de sumas de dinero importantes de acuerdo a la persona, pero hemos tenido camioneros, hemos tenido ama de casa que se vieron involucradas en esto y que no sabían ni de dónde sacar para pagar, hasta que no pudieron más, explotaron y nos contaron. Claro. Y parte de la charla, sobre todo con esta señora, ¿qué me planteaba? Ay, pero ¿y si me denuncian porque el menor? No existe ni el menor, no existe nada de eso. Es una banda organizada que trabaja sobre esto, la autoestima, la vergüenza, el miedo al problema ante la familia. La vergüenza ante venir y sentarse, por ejemplo, en el estudio y contarnos. Claro, lógico. Porque hay que tener también No, para no, decir, por supuesto. Sí, me sí. pasó esto, caí en un engaño. No hay que maltratarse tampoco demasiado porque es parte de lo que hoy vivimos. Claro. Nos puede pasar. De la Cuando te pasa, lo que claro. tenés que saber es cómo actuar rápidamente. claro. Y si es necesario, denunciar. No tener miedo a hacer la denuncia, porque hay números de WhatsApp. ¿A dónde comunicarse en casos Es que así? no es que te dicen, te dejo el número de WhatsApp, empiezan a charlar. Es decir,
te llaman de distintos números. Bueno, todos esos números deben poder ser rastreados si uno hace la denuncia, porque lo hacen desembosadamente. Claro. Al trabajar sobre la vergüenza, lo hacen desembosadamente y la gente cae y deposita. Y esto puede pasar en una ama de casa, en un trabajador, en un comerciante, en un empresario. Por supuesto que ellos deben celebrar más cuando el que terminaron enganchando tiene mayor capacidad económica, pero el daño es el mismo. La forma de actuar, el modus operandi, el íter criminal, es lo mismo. Ahora, usted como abogado, ¿están organizados? ¿Hay una institución a dónde acudir en Lamentablemente estos casos? No. ¿No? No, nosotros normalmente hablamos de estos temas en relación a defensa del consumidor. Ajá. Es decir, la estafa electrónica, el phishing, eso es una cosa. Esto lo he tratado porque vi varios casos que me llamaron la atención y empecé a averiguar qué es lo que está pasando. Porque uno, cuando por ahí está en estos temas, evidentemente también le llegan los conexos y de alguna manera tienen que ver. ¿Cómo reacciona ante esto? No nos queda otra que el camino del Ministerio Público Fiscal. Nosotros en la región tenemos los centros territoriales de denuncia, si no queremos ir a la comisaría. ¿Y cómo los ubican a los centros territoriales? No, están algunas ciudades tienen, otros no, pero Granadero Baigorria tiene, Rosario tiene varios. Ajá. Uno puede ir y denunciar, inclusive si va y pregunta o entra en las páginas de internet de la provincia, figuran. CTO, generalmente uno explica el CTD. Sí. Entonces va y hace la denuncia, que lo van a atender mejor, o directamente al fiscal en turno, directamente a Fiscalía, donde lo van a atender comprendiendo lo que puede ocurrir. Ahora, ¿se ha descubierto casos de estafas monetarias muy importantes de esta manera? Las que yo tengo no. Ajá. Pero, sí, morales insisto, la vergüenza es tan grande que uno no sabe realmente cuántos han sido las víctimas. ¿Cuántos han sido los afectados? Claro, porque no todos lo denuncian. No, todo lo contrario. Yo creo que es una pequeña minoría la que se acerca a consultarte. Y de ahí a la denuncia, una cosa que te consulten, que se tranquilicen, y otra que vayan y realicen la denuncia también. Porque, insisto, trabajaron sobre la autoestima y después sobre la vergüenza. Sobre el sentirse menos, o sea, sobre quebrarlos de alguna manera. Sí, ¿no ve cómo me jodieron? Claro, y cómo voy a poner la cara ante mis hijos. Claro, eso. ¿Cómo voy a poner ante mi señora, que estúpidamente que hay acá y no? Claro. Porque en los hechos no pasó nada. Claro, fueron algunas conversaciones. Sí. En algún caso más avanzado, algún intercambio de fotos. Pero nada más de eso pasaron. Claro. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se denuncia en los centros territoriales? Sí, estar alertas también. Yo creo que hay que estar alertas. Cuando aparecen este tipo de cosas, creo que hay que estar alerta en el tema hasta dónde va a llevar la conversación. Claro. Y cuando uno ve que se pone en terreno pantanoso, ya salgamos. Salir o por lo menos tomar algunos recaudos. Claro. Que los hay. Claro, porque hay que cortar toda relación, no sea cosa que queden datos colgando. A ver, si uno ya dijo algo, si ya tuvieron charlas, bueno, es pasible de que sea intentado conectar para este tipo de llamadas, pero en realidad a lo máximo que llegan es a mandarle las capturas de pantalla a los hijos o a la señora o al marido por internet, por Facebook o por WhatsApp. Es lo máximo que han llegado, lo que he visto yo hasta ahora. Yo alerto antes de que lamentablemente tengamos que ver algo peor. Eso, exacto, está bueno, porque en este momento que estamos todos conectados por internet y qué sé yo, es bueno escuchar esto. Es estar atentos. Lo mismo cuando hablamos de los programas para quitarte datos. Dicen, es muy común que la gente diga, me hackearon el teléfono. Sí, eso. Me hackearon la computadora. Exactamente. La realidad es que el hackeo es mínimo. En la mayoría de los casos es uno mismo el que entrega los datos. En un interrogatorio hábil, por cierto, termina entregando datos que le hace fácil
a la otra persona, luego ingresar en sus cuentas. Ajá. Y en algunos casos no solo entrega de datos, sino acciones concretas. Llegarse hasta el cajero porque se lo pidió esa persona que le habló por teléfono, Esos casos. poner códigos que le dictaron. Claro. Y pareciera que uno diciéndolo una vez o dos veces está claro. No, hay No. que repetirlo muchas veces. Y ahí sí se nota una ausencia de los organismos del Estado explicando esto. Bueno, doctor, le agradezco porque es un tema interesantísimo. Creo que lo vamos a seguir tratando porque es interesante. Es interesante, hay que alertar a la gente. Hay que defender lo que es de cada uno, ¿no? Y no dejarse entregar toda la información así porque sí, ¿no? Hay que ser muy reticente con la entrega de la información. Exactamente. Bueno, le agradezco. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos en No, este por espacio favor. dar a conocer esto, que nosotros lo hacemos desde un canal de YouTube, pero... Es un en canal de realidad, YouTube. Claro, Ajá. nosotros tratamos distintos temas jurídicos. Ajá. Este es uno de que lo hemos tratado por la continuidad. Generalmente hablamos de cuestiones jurídicas, más relacionado con defensa del consumidor incluso. Claro. Pero no podríamos catalogarlo ahí, pero es importante que se sepa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos a un corte comercial y no se vayan que hay más Jaque Mate. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Seguimos en Jaque Mate y como habíamos dicho, estamos comunicados por videollamada con Antonio Gallego Pérez, esto es en España. Bienvenido, Antonio, gracias por estos minutos que vamos a compartir. Gracias a vosotros, como siempre, encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a tratar un tema que parece muy lejano para los argentinos, pero es muy, digamos, importante para el planeta. Palestina, Israel, el canal de Suez, los Houthi en el Mar Rojo y toda una problemática con el transporte marítimo. ¿Cuán grande es, Antonio, vos que sos un consultor internacional en estos temas? Bueno, es muy grande, es muy grande. Ten en cuenta que todo esto, digamos, empezó, porque esto, no sé si te das cuenta, en el tiempo ha ido habiendo distintos sucesos que han ido acaeciendo y que evidentemente han perjudicado mucho lo que es la parte logística. Todo empezó con el COVID, como todos sabemos, ¿no? Cuando el COVID estuvo, el tiempo que estuvimos ahí, digamos, un poco aletargados, todo el tema logístico cambió mucho, la normativa, las normas, todo aquello cambió. Menos buques, menos compañías. Ten en cuenta que en la época del COVID llegaron a desaparecer cerca de 360, digamos, empresas de tema logístico. El mundo de la logística desde entonces está en manos de 6 o 7 empresas muy grandes, la mayoría son chinas, turcas, evidentemente, correcto, y eso hace que hay menos contenedores, hay menos barcos, hay menos tal, y ahí empezó un poco lo que es el problema. El problema que ya era gordo, porque ya evidentemente los precios habían subido, la logística había subido, ya habíamos tenido el primer conato de falta de suministros, por lo cual la falta de suministros pues hace que todo esto encarezca, la inflación se dispare porque los precios suben, y todo esto es importante a la hora de entenderlo. A raíz de ahí, digamos, vino un poco lo que es la guerra de Ucrania, que fue el primer factor. Fue el primer factor. La guerra de Ucrania
fue, digamos, un algo que nadie esperaba con el COVID, tampoco lo esperábamos, no sé si Putin en su momento ya lo sabía o ya lo intuía, pero vino ahí. En esa época ya las empresas que empezaron a tener, digamos, falta de suministro y demás, se montaron una serie de cosas que nos quedaron un poco estupefactos, porque aunque la Unión Europea, Estados Unidos, muchos países prohibieron la compra de productos en Rusia y la compra de productos de igual, los productos, digamos, más caros, pero se seguían vendiendo. Claro. Es decir, en alta mar, en una zona, digamos, libre de comercio, pues los buques llegaban, cargaban en esos sitios y luego vendían la mercancía. Con lo cual, el mercado continuaba creciendo. Te hago esta pregunta porque me llegó. ¿Puede ser que se haya incrementado el costo del transporte 300% producto de el problema en Gaza y producto del problema de los Houthi en el Mar Rojo? Problema que era anterior, porque había que remontarse a la época de Somalia, el famoso Cuerno de África, cuando ellos atacaban también a los barcos. Porque tú ten en cuenta que todos los mercados que nosotros tenemos ahora, en la mayoría de mercados con Asia, con África, todos los mercados, digamos, han subido un 300 incluso más. Es decir, ya cuando que se atravesó el barco en el canal de Suez, ¿Sí? Cuando el barco Everly, digamos, se atravesó, que fue una cosa que no entendíamos mucho de este otro, ya empezamos a ver otra ruta, empezamos a ver otras formas de llegar a los metales, diversificar, digamos, un poco, ver un poco lo que se podía hacer, y algunas empresas empezaron, digamos, y algunas empresas grandes empezaron a reaccionar, ¿no? Empezaron a reaccionar sobre aquello para ver un poco, pues, evitar el retraso, digamos, en la entrega de la mercancía, los atascos de los buques, digamos, en los distintos puertos, todo lo que son el encarecimiento de la materia prima. Y cuando ya, digamos, estábamos un poco también ahí resolviendo ese tema, que ya parecía que más o menos habíamos buscado, porque tú sabes que el importador y el exportador lo que hacemos es buscar soluciones. Claro. Si nos paramos a lo político, pues entonces nunca solucionamos nada, porque lo político, digamos, no nos lleva a nada. Y empezó a surgir la guerra, digamos, esta nueva, que evidentemente lo que nos ha hecho ha sido darnos más cuenta todavía de que estamos en manos de no saber, ¿no? La pregunta que hoy se haría cualquier neófito profano que no conoce mucho de estos temas es, hoy, con el canal de Suez amenazado, con el Mar Rojo al rojo vivo, valga la redundancia, ¿cuáles serían las variantes y los días de más que tienen los barcos para llegar fundamentalmente a los puertos asiáticos, del sur de Asia y también de China, ¿no? Bueno, tenemos que dar un rodeo bastante grande, bastante grande. Ten en cuenta que ahora mismo estamos llegando cerca de con 25 días de atraso, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, encontremos barcos, que es otra, ¿no? Ni hay contenedores ni hay barcos. Igual ahora, solamente cuando tú llamas por teléfono a tu compañía transitaria y le dices que tienes que mandar una mercancía a Guangzhou o a Shenzhen, o que tienes que mandar una tal al puerto de Tianjin, pues ya te encuentras con un problema primero que te den sitio o que te den, digamos, cupo. Una vez que te dan el cupo, pues, evidentemente las rutas alternativas son largas. Ten en cuenta que estamos hablando de casi una semana, 10 días más. Con lo cual, eso también encarece mucho y da. Estamos hablando de millones de dólares, ¿no? No, el empresario, ten en cuenta que el empresario hoy en día ya no puede dar un precio ni puede dar digamos, un cálculo a su cliente, a su proveedor, digamos, en tiempo y forma. Cuando digamos, estábamos más o menos dando precios para 24 horas, 32 horas, ya ni siquiera eso. ¿Por qué? Pues porque estamos viviéndolo ahora con el tema de los coches, de las fábricas de coches que no tienen insumos, que evidentemente se encuentran sin falta, todo el tema de las materias químicas, todo el tema tal y igual, todo el tema de los componentes. Entonces nos encontramos que la subida es bestial, y que no todo el mercado, digamos, al cual estábamos abastecidos anteriormente, está dispuesto a pagar esa subida. Hoy tenemos el problema en el canal de Suez, tenemos el problema en el canal en el Mar Rojo.
¿cuánto podría llegar a afectar al tema energía, combustible, si Irán participara o ingresara y Yo empezara a quisiera, hacer algo igual en el Golfo Arábigo Pérsico, ¿no? Y el yo Estrecho de quisiera, Omán. eso es uno de los temas que hemos comentado muchas veces y que estamos ahí. Yo quisiera que eso, Jorge, no llegase a pasar. No llegase a pasar y que por una vez los políticos se pusiesen de acuerdo, intentase Estados Unidos, intentasen todo, incluso China, intentase un poco, digamos, parar eso, ¿no? Porque eso ya sería bestial, eso sería bestial. Es decir, hoy por hoy, es decir, ten en cuenta que ahora mismo, con las últimas subidas que hemos tenido con los costes del gasoil y con los costes de tal, ya el incremento estamos en un 300, un 360, en un 300, casi en un 400. Es decir, tú imagínate ya dónde se iría. Sería imposible mercadear, es decir, en muchos mercados. ¿Por qué? Porque es imposible. Es decir, tú cuando ajustas el precio, el cliente que va a comprar ese producto le estás incrementando prácticamente más del doble, el doble, y imposible. Hace unas horas atrás, en Europa, puntualmente en Bruselas, hubo todo un cónclave de la Comunidad Europea, donde estuvo Macron, donde estuvieron los principales dirigentes. ¿Este tema puntual se trató? Sí, bueno, este tema se trató, yo lo viví ayer. Ayer viví este tema porque ese tema ha sido un poco también por los agricultores, ¿no? El tema agrícola ha salido a la calle, ¿por qué? Pues porque le han encarecido todos los suministros, ¿no? Desde los abonos, pasando por los nitratos, el tema del cereal, todos los temas les está subiendo. Y evidentemente, luego el coste que se le está dando no es el mismo. ¿Qué lleva pasando? Porque llevamos prácticamente una semana de huelgas en Francia, es decir, con las carreteras cortadas, volcando. Ayer nos pasó a nosotros aquí en Portugal, que también se cortó la carretera de Calla, es decir, con Elbas, con lo cual todos esos cortes incrementan más, digamos, el problema, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos todavía cuál es la verdad, Jorge. Entonces, no sabemos cuáles son los compromisos que la Unión Europea... Ahora corre mucha prisa en la Unión Europea, hoy se ha hablado tal y cual de volver, digamos, a intentar firmar cuanto antes el acuerdo con Mercosur, para intentar diversificar otros mercados, para intentar buscar otras alternativas, para intentar salir un poco del atolladero. La metedura de pata que tuvo Angela Merkel en su momento por apostar tan fuerte con los mercados, digamos, de Rusia, los países del este, los países, digamos, arábicos y demás del otro, fue un gran error. Dejamos de asistir a unos mercados cuando evidentemente pues ahora se están buscando esas alternativas. Lo que pasa es que nadie sabe, digamos, como te decía antes, cuál es la verdad, cuáles son los compromisos y hasta cuándo, digamos, están firmados esos compromisos. Estando vos ahí en España, estando ahí en Europa y con toda la información que vos recolectás y que acopiás, ¿por qué Macron, por qué Francia es tan duro con el Mercosur? ¿Qué es lo que ven ellos atrás que no podamos cerrar con no podamos cerrar Unión Europea-Mercosur? Francia es un mercado muy complicado. Si no lo entendéis, es decir, para nosotros mismos, para España, ten en cuenta que hoy ha atacado a España, es decir, con sus productos agrícolas, está atacándolo un poco ahí. Es decir, Macron es una persona, digamos, que ellos entienden que los mercados de Mercosur no cumplen la normativa en el tema de los productos agrícolas, es decir, ¿por qué? Pues porque están exentos de muchas cosas que se les exigen aquí. Es decir, habría que intentar llegar a una solución intermedia, es decir, tampoco puedes obligar a los mercados que están en cero, digamos, a hacerlo 100 en un momento, pero poco a poco sí, ¿no? Y se puede ir haciendo. Lo que pasa es que le están forzando a Macron todo lo que son el sector agrícola principalmente, que ve un enemigo en intentar abrir las fronteras o intentar hacer una zona más global con Mercosur. Sin embargo, creo que hoy en día, es decir, Mercosur es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho grano, tiene mucho producto y eso es bueno para nosotros, tanto para comprar como para vender. Y luego como mercado alternativo, ten en cuenta que desde Iberoamérica, desde El Salvador, desde Argentina, desde otros países, podemos entrar en Estados Unidos, podemos entrar en otros mercados y ser mucho más competitivos a través de la plataforma logística, a través de otras alternativas. Tenemos que buscar alternativas que nos acerquen a los mercados y que tengamos otras soluciones, que cuando lleguen estos problemas, digamos, tengamos el problema pero no tan grande como el que tenemos ahora. Te voy a hacer la última pregunta, pero como soy amigo tuyo, te la voy a complicar. Solo porque soy amigo, nada más. Vale. A ver, ¿cómo no están mirando desde Europa, tu mirada que es muy especial y muy particular,
¿Cómo nos miran ahora con el nuevo presidente, con todo lo que está ocurriendo en estos 50 y pico de días que está Javier Milei al frente del gobierno? Pues el otro día tuve la suerte de participar en una jornada con una ministra de Economía que fue vuestra y demás. Estuvimos en una jornada, pero desde España y desde Europa se ve un poco con incertidumbre. Es decir, sí queremos apostar, sí queremos ir, sí queremos aprovecharnos, digamos, de esas ventajas que quiere abrir, digamos, al importador y al exportador, pero no nos da seguridad. No nos da seguridad. Entonces, esa falta de seguridad, tú sabes que para nosotros, para los importadores y exportadores, es fundamental. Y esa seguridad no la vemos. ¿Por qué? Pues porque Caputo, como tú bien sabes, se está apostando más por la economía, por los números, por el dinero, pero no está apostando por la producción, ni está apostando por otra serie de cosas. Y eso a nosotros nos perjudica. Si mañana una empresa española, o española o francesa o alemana, quisiese invertir en el tema de las tecnologías, en el tema de los minerales, en el tema que son fundamentales, o quisiese aportar, digamos, tal y cual, verdaderamente va a encontrar esa seguridad a su inversión. Entonces, ese es el gran problema, que no le vemos claro. Yo creo que él se ha equivocado, sabe que se ha equivocado, él ha tomado unas medidas y sabe de sobra que no puede ejecutarlas, porque son medidas que no son, digamos, ni macroeconómicas ni microeconómicas, con lo cual vosotros que lo tenéis que sufrir, yo lo entiendo, pero nosotros no lo pensamos. Es decir, vamos a esperar un poquito, que se estabilice un poco la cosa, vamos a esperar unos meses. Entonces, claro, esa rapidez que él espera de buscar inversores, de hecho, el propio Estados Unidos, en la primera visita que hizo, le dio con la puerta a las narices, como hicimos en España, y propio China, que le iba a ofrecer un montón de dinero porque iba a invertir tal y cual, también se ha parado. Es decir, ¿por qué se para en los mercados? Porque no hay seguridad. Porque no hay seguridad, porque no vemos una claridad. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos que me has brindado esta noche de este sábado aquí en Jaque Mate. Como siempre, el agradecimiento permanente y, bueno, la manera de encontrarnos siempre a través de Internet. Muy bien, cuenta conmigo para cuando tú quieras y un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti también, Antonio. Hasta luego. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 12 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos. Y yo siempre insisto con un tema que para mí es recurrente, y es el ferrocarril. ¿Por qué la Argentina perdió ese avance, esa tecnología, ese desarrollo, esa fortaleza ferroviaria que tuvimos y que fuimos ejemplo en Sudamérica, en Latinoamérica e inclusive hasta en Estados Unidos nos miraban? Por eso, allá en la década del 60, vino aquí un general que se llamó Larkin. Vino y vendió y nosotros compramos el espejito de color. Vino y vendió que era mejor el caucho, la goma, y el petróleo que el ferrocarril, que las vías. Porque las vías y el ferrocarril eran heridas lacerantes para el país. Y nosotros lo compramos.
Y después de 1960, ya en la época de Frondizi, hasta nuestro tiempo, el ferrocarril, excepto algunos momentos, vino en caída. Llegamos a tener casi 50.000 kilómetros de vía ferroviaria. El país estaba unido por el ferrocarril. Hoy creo que no llegamos ni a 7.500, 8.000, no más de eso. Mire lo que perdimos. Hoy no tenemos desarrollo ferroviario, hoy no tenemos proyectos ferroviarios, hoy solo tenemos espasmo. Y por ahí escuchamos, hay que tirarle los ferrocarriles a los trabajadores, hay que tirarle los aviones a los trabajadores, y no nos damos cuenta, porque no tenemos idea, y porque quienes están a cargo de esos temas son ineficaces, inoperantes, ignorantes. Quizás sepan de otras cosas, pero de ferrocarril, cero. Yo quiero que vean lo que hace Chile. Chile está acá al lado, no está muy lejos. No es Europa, no es Asia, no es China. China está acá al lado. Nada más que nos divide una cordillera. Y fíjese a lo que llegaron hoy los chilenos. Un tren de alta velocidad o alta prestación, 160 kilómetros. Y se dieron el gusto de ser los primeros. ¿Se acuerda? En la época de Néstor, vamos a tener el primer tren de alta velocidad. Todavía, como siempre dije aquella vez, estoy en la estación Rosario Oeste todas las mañanas tomando mate y esperándolo. Pero ahora disfrutemos lo que tienen los chilenos. Hola, ¿qué tal? Como todos saben, el servicio de trenes Santiago-Chillán ha vuelto a operar, solamente hasta la ciudad de Curicó. Con esto se espera que entre enero y marzo partan los nuevos trenes SFB 500. Así que vengo a hablarles de los trenes en caso que tengan planes de hacer un viaje hasta Curicó para probarlos. Partiremos por el nombre del tren, que es un Sifan bimodal serie 500 o abreviado SFB 500. Pertenece a los trenes de la familia Sifan, que están en Chile, pertenecientes a la empresa CRRC en China. Como su número lo indica, es la serie 500, ya que existen las series 100 y 200 de Biotren, 300 de Temuco y la serie 400 de Santiago Rancagua, y actualmente la serie 500 es del servicio Santiago-Chillán. Los trenes SFB son actualmente 6 con la numeración de 501, 502, 503, 504, 505 y 506. Cuentan con 4 vagones, 2 de máquinas y 2 de pasajeros y uno de ellos con cafetería. Estos trenes llegaron a Chile en el año 2023, desde la fábrica de CRRC en Qingdao, en China. Se trajeron ya que se debía reemplazar a los trenes actuales que hacen el servicio Santiago-Chillán, que son las unidades Tren Salón o UTS serie 444, que llevan más de 20 años realizando servicios de pasajeros, y aún les queda tiempo de vida. Estos trenes SFB 500 tienen múltiples características importantes, como la velocidad, que la máxima es de 200 km por hora, pero debido a las condiciones de vías, curvas, puentes y velocidades comerciales, el tren solamente viajará a 160 km por hora. Pero a pesar de esto, el tren fue coronado como el tren más rápido de Sudamérica. Y en Latinoamérica comparte velocidad con el Tren Maya en México, un tren que también tras su inauguración en su primer viaje realizó una velocidad límite de 160 km por hora. Esta velocidad es representada como mediana alta velocidad, así que esto corona al Tren Maya y al tren SFB 500 como los más rápidos de Latinoamérica. Otras características que tienen estos trenes nuevos es que tienen la tecnología de ser bimodales. ¿Qué significa esto? Que obtienen energía eléctrica y diésel, ya que en caso de falla eléctrica, robo de catenaria o falta de alguna de estas en algunos tramos, el tren pueda continuar su viaje con su modo diésel, garantizando que el viaje se termine. Ya en el interior del tren, también la gran diferencia con las UTS 444 es que los SFB 500 tienen acceso para discapacitados. El tren cuenta con puertas bastante grandes que permite el paso de silla de ruedas, aunque solamente se puede movilizar por un sector del tren, que es el más cercano a la cafetería. También hay un baño bastante grande con el espacio suficiente para una silla de ruedas y un acompañante, permitiendo que los discapacitados puedan desplazarse cómodamente en el tren sin mayores problemas.
También al momento de elegir el asiento no hace falta bajarlo de la silla, ya que existen asientos para los acompañantes y justo enfrente un espacio vacío con el seguro para silla de ruedas. En cuanto a los asientos del tren, vienen equipados con cargadores USB y enchufes normales, también con percheros para cada asiento, una bandeja plegable para los alimentos y bebidas, asientos reclinables y con reposapiés y un portaequipaje en la parte superior, y también ha agregado una reclinación bastante cómoda para el asiento. En caso de llevar una maleta bastante grande, no se preocupen, hay un espacio exclusivo para maletas grandes y que el personal del tren guardará. Cabe destacar que todos los asientos del tren son exactamente iguales, no hay diferencia de clases al interior del tren. Ahora hablemos de lo más importante, que es el tiempo de viaje. Y también aclararé que existirán dos servicios hacia Chillán. El primer servicio será el tren regular, que realizarán las UTS 444 a 140 km por hora, deteniéndose en todas las estaciones, que son Santiago, San Bernardo, Rancagua, San Fernando, Curicó, Molina, Talca, San Javier, Linares, Parral, San Carlos y Chillán. Esto dando un total de viaje de 4 a 5 horas. Por su parte, los trenes SFB 500 harán el servicio expreso a 160 km por hora, deteniéndose en las siguientes estaciones: Santiago, San Bernardo, Rancagua, Talca y Chillán, dando un total de viaje de 3 horas. Y para finalizar, hablaremos del precio de los pasajes. No hay información de cuánto costarán los pasajes del servicio expreso, pero al ser un servicio más rápido con trenes nuevos, quizás sea un poco más caro que el servicio regular. Pero si piden un aproximado, quizás entre 15.000 y 18.000 pesos. También tener en cuenta que esto varía según la temporada. Y recuerden que la diferencia de las UTS 444, que tienen diversos tipos de asientos a bordo, en los SFB 500 todos los asientos son exactamente iguales con las mismas comodidades, así que el precio será a bordo el mismo. Y eso sería todo lo que tienen que saber del SFB 500. Este es el video por hoy. Ante cualquier... En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 12 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos. Seguimos en Jaque Mate y bueno, hoy me tocó a mí. La semana pasada le había tocado a la compañera. Que yo me Así acuerde, que- hace mucho que yo no me siento ahí dirigiendo la mesa. No, sí, el otro día estuve ahí yo. No sé, yo le voy a preguntar, ¿alguno se Yo acuerda le de voy usted? a mostrar, yo le voy a mostrar, no miento, yo no miento. Bueno, me pareció muy lindo, muy interesante la nota que le hiciste No solo al interesante. doctor Gómez, pero es muy importante. No solo interesante, importantísimo que prestemos atención a todos esos detalles, porque cualquiera puede caer en eso. No es solo un adolescente, O un una anciano, cualquiera puede caer, por más vivo que se crea, por más viva que se crea. Así que a prestar atención, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y aparte estar atento a cualquiera de esas formas de ingreso, ¿no? Sí, como bien dijo Lidia en el reportaje, dice, bueno, me pueden decir a mí, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Sí, pero seguí la conversación y cuando vea que la conversación deriva hacia otro lado, bueno, ahí nomás, corte y afuera. Claro, lógico. Pero también hay que buscar si tiene foto, qué tipo de foto tiene. Uno puede ingresar a los sitios de esa gente que nos invita a ser amigos. Uno puede ingresar al sitio, toca y empieza a mirar fotografía. Generalmente esos sitios no tienen mucha fotografía porque no hay, porque no existe la persona. Es una Claro. persona inexistente. Claro. Y si alguna vez le ocurriese, lo mejor que pueden hacer es, diríjase, como muy bien dijo el doctor, el doctor Gómez, diríjase al Ministerio Público de la acusación, diríjase a la policía, diríjase a la Claro. Fiscalía de turno, haga la denuncia. Lógico. De esa manera evita todos los problemas subsiguientes. Nunca pague un peso, porque Claro. cuando pagó un peso, usted avaló lo que dijo. Eso Claro. es otro tema. Claro, lógico, por supuesto. Y además tratar de evitar todos esos contactos. Si alguien te dice, ¿te acordás de mí? No, no me acuerdo, no te conozco. Punto, afuera. Fuera.
sacarlo del O sistema. por lo menos por ahí mirarlo un poquito más, un minuto más y a ver No, qué hay. no, que minuto más, que una de esas se te meten ahí. No. Otro cortarlo. tema. Yo soy así. No, está bien, me parece perfecto. Uno debe cuidarse y usa todas las técnicas que tenga, Claro. todas las defensas que tenga. Otro tema importante que fue muy bueno fue el tema de, a ver, más allá del tema de los Houthi, más allá del tema del Mar Rojo, más allá del canal de Suez, fíjese lo simple que fue para decirnos a nosotros, ¿ustedes quieren inversiones? ¿Ustedes quieren que el mundo vaya a invertir a la Argentina? Bueno, tienen que demostrar que son seguros jurídicamente, que no van a cambiarnos las reglas permanentemente, que es lo que venimos haciendo desde hace ya 40 años. Yo voy a hablar del 83 para acá. Lo otro, dejémoslo, hace ya tanto tiempo, ya casi prescribió. Pero de los últimos 40 años hemos sido los más inseguros. Exacto. Lo que hoy se invertía, mañana se desfirmaba, se borraba con el codo, se hacía todo mal. Todo mal se hizo, todo mal. Todo. En la época de Menem, en la época de Alfonsín, en la época de la Rúa, en la época de Duhalde, en la época de Néstor, en la época de Cristina, en la época de Macri y de Alberto. Todo se hizo mal. No quedó un momento para hacerse mal. Si algo quisiera destacar, es nada más que la defensa que hizo Alfonsín por los derechos humanos. Ahí hago chapó. Ahí sí, me saco la gorra y le digo, presidente. Pero después no tuvimos proyecto de país, Lidia. Y no lo tenemos. Eso es lo terrible. Yo diría que no lo tenemos. Eso es lo peor. Que es todo, todo así, pero el proyecto de país yo todavía no lo vi. Nadie lo presentó todavía. No. El último proyecto de país, según dicen algunos historiadores, lo tuvo el peronismo con el plan quinquenal de la primera presidencia de Perón. O la primera parte. Puede ser. Los primeros 10 años de Sí. Perón, 1946-1955. Ahí hubo un verdadero desarrollo de un proyecto de país. Que uno puede decir, no me gustó, era otra cosa, bueno, pero tenía un proyecto de país. Recordemos, voy a recordar hoy con esto ya. Fíjate vos, nosotros en ese tiempo hicimos el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Aviones que después la Unión Soviética tomó como proyecto Claro. y salió el MiG. El MiG 1 es casi una versión sofisticada Ahora, ¿por de lo qué que era en aquel- el Pulqui 2. ¿Por qué se hacía en aquel momento? Se podía hacer y ahora no se puede hacer más todo eso. Porque no tenemos proyecto. ¿Por qué una familia crece y otra no? Porque una familia tiene un proyecto de vida, Claro. una familia tiene un proyecto, a ver, voy a hacer mi casita, después de hacer mi casita voy a tener mis hijos van a ir a la escuela, voy a No, juntar ahora es dinero todo para al ir a la universidad. Nosotros no tenemos el proyecto. A ver, ¿por qué crees que llegamos nosotros a tener 20 años? Porque en realidad hubo un proyecto de programa y Sí. que entre vos y yo lo mantuvimos de alguna Sí, manera. Es cierto. Si no hubiera habido un proyecto de programa, quizás no existíamos Sí, nosotros no. en estos casi 21 años. Es cierto. Bueno, Eso la es cierto. Argentina Se no lo tiene. proyectó, se trabajó, se sigue trabajando y por eso estamos. Bueno, ¿qué te Bueno. parece si nos vamos yendo? ¿Despidiendo? No. No, Nos vamos- falta. No, sí, ya casi nos estaríamos por ir, ya estamos en los casi últimos minutos. Así que, como siempre digo, la despedida, señora, es suya. Bueno, gracias por habernos acompañado. Esta vez lo hacemos desde los sillones, desde las butacas. Gracias por habernos acompañado y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. Avanzo y escribo, decido